nos encontramos acá realizando una entrevista con Jorge Quiroga Cannaviri. Él es consultor internacional, es senior del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, ICA Bolivia. También es asesor de la Red Mexicana de Bioeconomía Circular y docente e investigador en universidades dentro y fuera del país. Bueno, tiene más de 25 años de experiencia, es profesor catedrático también en universidades bolivianas, y ahora vamos a conversar con él sobre un tema que está empezando a tener mayor presencia en los debates sobre políticas, sobre temas agrícolas, sobre sustentabilidad. Entonces, yo le doy ahora la bienvenida a Jorge. Muy buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches, Svetlana. Muchísimas gracias por la cobertura y definitivamente muy emocionado de poder compartir a través de tu programa algunos de los conocimientos e investigaciones que hemos venido generando en materia de un concepto, como tú lo decías muy bien, no es muy difundido, no está muy conocido en nuestro medio, pero sí a nivel internacional. Estamos hablando de la bioeconomía. Y cabalmente sobre el tema de la bioeconomía, que no es otra cosa que la fusión de dos grandes ciencias, la economía por un lado y la biología por el otro, porque se fusionan, lo cual permite desarrollar un proceso productivo que no sea invasivo o que no lesione al medio ambiente, sino por el contrario, que sea respetuoso con la madre naturaleza. En consecuencia, de lo que estamos hablando es de un nuevo paradigma, pero que no es ni tan nuevo. Ya desde 1971 fue el profesor rumano Georgescu Rögen quien desarrolló lo que se llama la bioeconomía, pero entendida como un anexo a un tema físico, porque estamos hablando de manejo de energía, y él lo llamó la segunda ley de la entropía. Cabalmente los economistas también hacemos algo de física, porque nuestras funciones son modelos físicos y en consecuencia siempre estábamos viendo qué pasaba con las variables tiempo, con las variables materiales, pero nos habíamos olvidado del espacio y nos habíamos olvidado de lo que va más allá de la materia, que es la energía. Entonces, esos dos conceptos los aprendí justamente en Europa, y estudiándolo al profesor Rögen fui viendo qué pasaba con Bolivia. Y nosotros habíamos tenido cosas bien, bien lindas en nuestra cultura. Cuando exploré un poquito la cultura tiahuanacu, que es preincaica, encontraba que en la cruz escalonada, que es denominada la chacana, ellos identificaban la relación tiempo, había una relación, y materia, energía. Entonces, ellos, como dependía mucho de las creencias en el sol, en la luna, que son además factores de dinamismo energético, entonces ellos en alguna medida habían intuido y hacían bioeconomía. Entonces, a mí me tocó en mis investigaciones tratar de demostrar la hipótesis de que los pueblos ancestrales, con toda su cultura, hacían estos procesos justamente para preservar y cuidar la tierra. Y es una hipótesis que hemos logrado demostrar, hemos generado una fórmula, y gracias a estos trabajos ahora somos invitados a diferentes foros mundiales. Hemos estado recientemente en México compartiendo palestra con importantes personajes, como le llamaríamos el que ha desarrollado la bioeconomía argentina, otra personalidad de la bioeconomía brasilera. Teníamos también al gerente del Instituto del ICA, al gerente hemisférico, que es Hugo Chavarría, quien maneja los 34 países, etcétera. Y fue algo bastante provechoso, porque humildemente este boliviano con su coautor, que es don Marcelo Zaiduni, escribimos un libro que se llama La economía de la vida, la bioeconomía ande Amazon. Este libro es prácticamente en la actualidad un futuro bestseller, porque hicimos un primer libro. Ese lo publicamos en noviembre del año pasado, que se llamaba De la filosofía a la política pública. Y ahí nosotros empezamos a redactar los basamentos de encuentro de los principios del vivir bien, que son la filosofía que tenemos en nuestro medio, con los principios, que son 5 también, de la bioeconomía. Encontramos todos los enlaces y por eso pudimos modelar primero la métrica del vivir bien y consecuentemente ahora cómo podemos hacer una función de producción bioeconómica
ande amazónica. Entonces, no nos detenemos solamente en la zona andina, vemos en nuestras investigaciones que hay una relación entre donde tú estás, que es un hermoso jirón patio, que es Santa Cruz, ahí está el fuerte de Samaipata. Samaipata era un observatorio milenario y que tenía costumbres andinas, es algo increíble. Y por el otro lado tenemos Tiahuanaco. Si unimos esa vida, estamos hablando de poder integrar nuestra cultura. Y solo para sintetizarte, un producto que podría ser en este momento ejemplo de esta bioeconomía ancestral es la quinoa. La quinoa es un producto que ha sobrevivido más de 5.000 millones de años. Eso significa que lo que ha sucedido es que nuestro pueblo ha podido sobrevivir o las civilizaciones han subsistido porque este es un producto ancestral. Su centro de origen prácticamente ha sido Bolivia-Perú y definitivamente es tan benéfico, está libre de gluten, tiene 15 fortalezas de salubridad que hoy por hoy los astronautas en la NASA prefieren una barra energética de quinoa con algo de chocolate que viene de la Amazonía. Y si nosotros le presentamos ese producto, realmente somos estelares. Hoy por hoy, la gente británica está buscando este tipo de productos porque tienen el conflicto de la guerra y no saben qué pueda pasar. Y las raciones secas que están encargando están más o menos orientadas a esta clase de productos. Mencionabas 5 aspectos puntuales de lo que es la bioeconomía. No sé si las puedes señalar para que continuemos. Claro que sí. El primer aspecto está referido a la reutilización o en su caso a que no los desperdicios no se queden ahí en la tierra o no se queden por cualquier lado. Eso se podría llamar como la bioeconomía circular y lo que estamos haciendo es reciclar la biomasa que se genera por desperdicio, por ejemplo, de la caña de azúcar o de cualquier otro producto agrícola y se lo vuelve a reinsertar en el proceso productivo. Ese es un primer aspecto que en los 25 principios del vivir bien es el saber utilizar los recursos naturales. El segundo es el cuidar la tierra, es el cuidarla, es el protegerla y para eso pues, la bioeconomía también tiene una respuesta porque con lo que es, por ejemplo, la biotecnología, se puede mejorar, puede haber un mejoramiento de la tierra con el uso de fertilizantes, con el uso de biopesticidas, etcétera, que lo que hagan es favorecer la actividad agrícola y fortalecer también a las semillas, fortalecer a las plantas para que no sean víctimas o no sean agredidas por el cambio climático y otras cosas. El cuidado intensivo del agua, el saber utilizar el agua es otro principio fundamental que también coge la bioeconomía. Y también el principio de tener la suficiente capacidad, inclusive para saber comer, para saber utilizar los productos. Porque normalmente los seres humanos, cuando hacemos consumo, a veces desperdiciamos muchas cosas que podrían volver a reciclarse y reinsertarse en el proceso productivo. Entonces, todos estos elementos, o bueno, son 4, y el último es mejorar el performance de la agricultura. O sea, es volver a reinsertarla como la base de lo que es un proceso económico. Y no sé por qué en el tiempo se la fue relegando. Ahora es el momento de volverla a poner en donde tiene que estar. Hablar de los ODS hacia el 2030, hablar del Acuerdo de París, que también tiene un tiempo límite, hablar de sustentabilidad, son sinónimos, son familia de lo que es la bioeconomía. ¿Y qué es lo que deberíamos hacer como personas, como Yo creo instituciones o que como universidades, son ¿no? temas convergentes. Y el hilo conductor, o si quieres, el común denominador, es justamente la bioeconomía. Cuando hablamos, cuando hablamos de los objetivos de desarrollo sostenible y vemos de que al 2030 no vamos a poder, por ejemplo, superar la pobreza y la hambruna está creciendo, cosa que se decía que íbamos a desterrar el hambre, y varios otros conceptos están prácticamente en entredicho. Y cabalmente en el último cónclave que hubo del Foro Económico Mundial
y también la propia representante de la CEPAL, Alicia Bárcena, en otro foro, mencionaron de que si no hacemos bioeconomía, difícilmente vamos a poder llegar a los objetivos de desarrollo sostenible. ¿Y por qué se dijo eso? Porque no existe en este momento ningún otro modelo que pueda garantizar que se cumplan esos grandes objetivos. Ninguno. Los modelos que han venido, que son antecesores a la bioeconomía, son modelos lineales. ¿Qué quiero decir con lineales? Era pura relación capital y trabajo, inversión aquí, inversión allá, y la naturaleza, la biodiversidad fuera. Entonces, hoy por hoy, ese es un error y los economistas tenemos que reconocer esa despreocupación que hemos tenido y volver a incorporar o integrar a la naturaleza o integrar a la biodiversidad en el proceso productivo. Al hacer esto, estaríamos logrando primero mejorar la producción de alimentos. Con eso estaríamos prácticamente asegurando neutralizando la inseguridad alimentaria. Y ahora que son épocas de guerra, por eso te decía en el ejemplo que te daba de la barra energética, para la gente que está en Europa y que va a tener muchos problemas porque hay una crisis energética, o sea, creo que no van a tener muchos combustibles. Segundo, no tienen la suficiente cantidad de alimentos, se les ha ido al cielo los precios. Entonces, con este modelo, nosotros vemos que Latinoamérica puede responder a esas exigencias que ya vienen o ya se están dando. Entonces, la bioeconomía se constituye como la salida a esos grandes problemas. Tú mencionabas los ODS. Entonces, ahí están centrados. Y un tema adicional, cuando queremos hablar de la pobreza, justamente los que han hecho varios de los trabajos complementarios a Rödel, que han sido, por ejemplo, Joseph Stiglitz, el premio Nobel Joseph Stiglitz, Amartya Sen, Fitoussi, ellos hicieron un informe al presidente de Francia del 2009. Y en su informe decían, si es que no cambiamos la visión de desarrollo muy pequeña que tiene la humanidad, no vamos a llegar al 2050. Ese fue el informe. Y decía este informe complementario a otro informe que hubo el 71 de los esposos Meadows, que se llamó el informe de Roma, decían que el ser humano es el único causante de la catástrofe, porque por su mal comportamiento, por su abusivo consumismo y utilitarismo, nos ha llevado a la humanidad al estado en que estamos. Entonces, ¿qué se tiene que hacer? Cambiar el modelo, ajustarlo, y ese ajuste es lo que a mí me ha significado ser nombrado asesor de una red en un país que está mucho más avanzado que el nuestro, como es México, porque he presentado una fórmula de cómo podemos hacer eso. Y la fórmula es bien sencilla. Rescatar lo que es la biocultura. La biocultura es combinar el saber ancestral con la tecnología moderna, o sea, la biotecnología. Con esos dos podemos garantizar de que, por ejemplo, en el altiplano, que tenemos una escasez de agua bastante grande, etcétera, los cultivos se vayan adaptando y puedan desarrollarse en el tiempo. Uno. Número dos, con el tema de la bioterritorialidad. O sea, en Bolivia tenemos tantos pisos ecológicos y todo aquello que jamás se ha puesto interés en generar, digamos, una función de producción que acoja este tema. En 1930 ya hubo un científico, que es Lotka, y otro, Volterra, que propusieron, hagamos territorial el análisis económico. Y hace poco, el 2014, los hermanos Jaramillo en Colombia dijeron, hagamos el mutualismo. O sea, es un modelo financiero, territorial, que podría complementar fácilmente sus modelos de producción. Y además hablando de lo que es la cultura latinoamericana. Por último, la bioinformación, que eso es el hit. O sea, yo creo que Rögen y todos los científicos no llegaron a conocer la tecnología en el estado que se encuentra actualmente. Sabemos de que todas las herramientas que existen han llevado a la agricultura a otro nivel. Estamos hablando de una agricultura tecnificada que es muy de avanzada, etcétera. Y obviamente ahí Rögen tenía razón en una cosa. Decía, si nosotros descuidamos los principios físicos de la termodinámica, o sea, eso significa que nosotros como seres humanos somos energía, la naturaleza es energía, los recursos son energía. Si exageramos en algo, se genera una alta entropía y la alta entropía puede ser destructiva. Entonces, ahí me puse a pensar
cuando uno exagera con las técnicas, por ejemplo, con inteligencia artificial, etcétera, y eso no se controla, se puede volver altamente entrópico. Y en lugar de favorecer al ser humano, lo puede sacar del mercado, le puede hacer batería y media, y eso es algo que hay que controlar. Entonces, todo con límite, los excesos son malos, y eso era, por ejemplo, la bioinformación, y esa bioinformación en la actualidad es un tema que está haciendo tesis de grado de varios investigadores en Gran Bretaña y en otros países, porque preocupa, o sea, el ser humano está en una encrucijada. Después del COVID-19, el mundo cambió completamente. Y todos los economistas, todos los, porque es multidisciplinaria además la bioeconomía, tenemos que ir trabajando para encontrar soluciones para nuestros pueblos, para la humanidad. Realmente son muy importantes los conceptos que acabas de explicar. Y, sin embargo, nos encontramos en Bolivia, en una realidad en la que se está hablando de un modelo de desarrollo de Oriente, que se habla de un modelo de desarrollo en el altiplano. No sé qué es lo que está pasando con el Chaco y con las poblaciones indígenas que hay, organizaciones que están trabajando también respecto a cómo están produciendo. Y justamente avanzando en este tema de cómo vamos a producir mejor, eh, ahí ingresa también el gobierno, ¿no? Ingresan las políticas económicas, se tiene que generar un marco para que podamos trabajar todos para lograr el desarrollo de todo el país. Y eso queda muy bien en las normas y en las leyes, pero en este momento vemos que más bien estamos como enfrentados y no estamos logrando encontrar ese camino que posiblemente la bioeconomía podría dar. ¿Cuál podrían ser los pasos que demos acá en Bolivia para avanzar en esto, para unir, generar una convergencia, un término que utilizaste hace un momento atrás, para que realmente podamos tener un sector agropecuario que realmente aporte al desarrollo del país? Bueno, en primera instancia, no debería haber esas rencillas, porque al final la agricultura es una sola y de lo que se trata es de hacer el mejor uso del recurso tierra, combinado con esa eh, nosotros tenemos una riqueza biogenética total que no está siendo explotada ni siquiera en su mínima expresión. Entonces, para eso la palabra clave es la integración o integrar, tiene que ser un modelo integrado. Es perfectamente factible y lo hemos visto, por ejemplo, en el Oriente se ha desarrollado el primer producto bioeconómico que es el bioetanol, que tanto nos ha servido en la pandemia. ¿De dónde viene? Viene de la caña de azúcar. Todos los desperdicios que existen del sector azucarero se convierten en una biomasa y al procesar esa biomasa es lo que generamos este bioetanol, que además sirve como combustible porque al combinarlo con la propia gasolina sacamos un combustible no fósil que puede ayudar para que haya el tema del transporte. ¿Por qué me remito a este modelo? En Santa Cruz, una de las más grandes corporaciones, como es eh, la corporación del presidente Luis Barberí, que es presidente de la Confederación, no me acuerdo el nombre de la empresa. Él, por ejemplo, ¿qué ha hecho? Ha integrado a los agricultores familiares, que en este caso son muchos migrantes del Collao. ¿Y para qué? Para que ellos ayuden. Son esa agricultura familiar que tiene que trabajar en la zafra. Es insustituible el factor humano. Pueden tener vans, vehículos autónomos no titulados, que son esos tractores que ahora funcionan a control remoto, pero hay aspectos en los cuales el hombre todavía sigue siendo insustituible. Y hablar de que tienen que las familias que están en esas zonas y que trabajan en este complejo azucarero, juntos logran esa gran cantidad de bioetanol que es la que nos ha salvado en épocas de la pandemia. Ahí te das cuenta de esa integralidad. Y por este otro lado, acá, si bien tenemos un gran problema con el minifundio y con que las familias no tienen grandes superficies de terreno, etcétera, justamente gracias a la tecnología se pueden salvar esas limitaciones. Cuando ahora nosotros vemos de que la gente además aquí está muy al pendiente del cambio climático y el año pasado hubieron 2 niñas y 2 niños seguidos. Eso significaba que iban a perder su cosecha en su totalidad. Entonces,
¿Cómo han vencido eso? Se llama la agricultura climáticamente inteligente, que utilizando bioles, o sea, estos insumos que son biológicos, han podido tener mejor abonado de la tierra, han evitado las enfermedades de las plantas y con eso, complementado con, se llaman, eh, unas nanocomputadoras que nosotros les hemos ofrecido a los agricultores, donde ellos en su celular podían ver cómo estaba progresando la humedad, el clima, etcétera, y con eso se protegían. Entonces, con todo eso, no han perdido cosecha, han prevenido los problemas, porque si no hubiera habido el alimento, hubieran tenido muchos otros problemas. Entonces, con eso se han ayudado y han quedado muy satisfechos. Y es el mismo ejercicio que vamos a hacer ahora para otros cultivos, la cañagua, la quinoa, y lo que estamos haciendo es hacer esa interculturalidad. Eso es un aspecto que yo creo que ha faltado mucho en nuestro medio. A veces se muestran entre Oriente y Occidente los dientes, cuando somos de la misma estirpe, de la misma naturaleza. Sé que a alguna gente en Oriente le puede molestar que les diga, ustedes como nosotros somos hijos del Tahuantinsuyo y que lastimosamente esos nuestros ancestros son los mismos. Y cuando vemos la cultura mojeña, cuando vemos las culturas, esas se integraban ya en la antigüedad, eran convergentes. Entonces, eso tendríamos que rescatar y yo creo que cuando lleguemos a ese punto de equilibrio, Bolivia puede ser otra. Y ese es un mensaje bioeconómico también. Estaríamos generando un esquema de gobernanza, se llama gobernanza bioeconómica, y como tú has anotado perfectamente, que no se quede solamente en el papel el tema de las leyes. Entonces, el actor protagónico ahí son las autoridades nacionales, subnacionales, que tienen que hablar. Los productores, no importa el tamaño, pequeño, chico, grande, hueca o ecom, lo que fuera, las universidades o los centros de investigación, la sociedad civil, porque son los que demandan, y el apoyo financiero que la gestión de financiamiento normalmente hacen los cooperantes internacionales, ONGs y otros. Los 5 actores tienen que encontrarse y articularse. Si no hay esa articulación, todo lo que te he contado, pues no dejaría de ser un sueño. En otras latitudes ya tienen sus esquemas de gobernanza, tienen estrategias, tienen leyes, tienen todo para hacer esto. Y bueno, en el caso boliviano me tienes acá tratando de sembrar y hacer de que la gente se aproxime un poco a esta temática y obviamente que si lo hacemos vamos a tener mejor futuro, con seguridad. Ajá. Mencionabas, ¿podrías mencionar tal vez 2 países en los que ya está avanzando el tema de la bioeconomía? Claro que sí. El principal referente a nivel de Sudamérica, o los dos principales referentes, son Argentina y Brasil. En estos países ellos ya tienen no solo legislación, las universidades han hecho mucho desarrollo científico. O sea, ellos han hecho bancos de germoplasma, ellos han analizado muy bien en qué consiste la biotecnología, etcétera, y todo eso se va aplicando. Entonces, en estos países ese avance ha sido bastante grande y lo propio con la sustitución de combustibles fósiles, porque la mayoría de los biodiesel, bioetanol, etcétera, emergen de esas latitudes. Entonces, son países que han avanzado en ello. Obviamente que su modelo no puede trasladarse al 100% a Bolivia. Por eso hemos escrito nuestro libro, en el cual nosotros no podemos dejar de lado toda esa parte cultural, todos esos aspectos que te he mencionado. Otro país referente en Centroamérica es justamente México, que ellos están propiciando una bioeconomía circular, porque en México se genera mucho desperdicio. Y lo que están haciendo es reinsertarlo en los procesos productivos. Y adicional a eso, México también tiene una cultura, hay gente que hay en el campo, etcétera. Y lo bueno es de que allá, culturalmente hablando, la gente está buscando esa convergencia de su sabiduría ancestral, porque los mayas y aztecas son tan igualitos como los tiwanacotas, tienen codificación, tienen arquetipos, todo idénticos. Entonces, ahora están haciendo eso con la ciencia y en poblaciones que eran pobres, ahora están eliminando la pobreza justamente con estas formas. Costa Rica es otro país, ejemplo. En Costa Rica se ha desarrollado muchísimo la ciencia y sobre todo la informática. Es un país donde la tecnología de punta
en Centroamérica es bastante gravitante, y todo eso se ha trasladado a la agricultura. Entonces, estos son países que te pongo como referencia. Actualmente hay 49 países en el mundo que ya están con bioeconomía full. O sea, los primeros fueron Europa, Alemania, Inglaterra, Francia, Italia, todo Europa occidental. No nos olvidemos que hasta en Rusia hay bioeconomía, Rusia, los Países Bajos, etcétera, todos ellos han desarrollado bioeconomía desde hace 50 años. Por el otro lado tenemos en Asia, Japón. Japón tiene un buen desarrollo bioeconómico, China también, y bueno, Corea que quiere entrar a este ruedo, y bueno, los países en Australia, en su propio continente, y bueno, no sé si se me va alguno más, pero justamente a quien le tocó hacer una formalización, lo dividí en 4 cuadrantes para diferenciar qué cosas tenían los europeos que nosotros no tenemos. Ellos tienen capital, ciencia y tecnología. Por el otro lado, nosotros, ¿qué tenemos? En contraprestación, tenemos gran biodiversidad. Esa es nuestra fortaleza. Ellos no tienen eso. Entonces, al diferenciarnos, podemos hacer nosotros una bioeconomía muy a nuestra manera y puede ser excelente. Esto están avanzando en casi todo el planeta. Yo quisiera, ya estamos entrando en la recta final de la entrevista, para ser optimistas en el caso de Bolivia, ¿qué bases tenemos para avanzar en la bioeconomía? Tenemos muy buenas bases. Desde ya el trabajo que se ha realizado en el Oriente para ver el tema de la sustitución de los combustibles fósiles por biocombustibles ha sido un paso agigantado y valedero. Solo que en la actualidad se está confundiendo algunas cosas, porque para hacer, por ejemplo, biodiesel o diésel sintético, etcétera, lo que no tenemos que hacer es quitar lo que se destina a la comida para volcarlo al energético, porque ese es un gran dilema. Entonces, ¿qué yo propondría? Y un poco, uno de mis estudiantes ha hecho una tesis, trabaja en el Ministerio de Economía y Finanzas, y creo que lo han escuchado, porque el presidente ya hace poco lanzó la misiva de que se iba a hacer biodiesel en el Chaco. Eso me parece estupendo. El Chaco apenas tiene el 5% está habitado, todo lo demás está vacío. Hay especies como por ejemplo la jatrofa ecuatoriana o la pongamia paraguaya que se pueden adaptar a ese medio, y esas son especies que no necesitan agua. Uno, que son además, podemos hacer ganadería en paralelo porque son árboles que se extienden y son como unas carpas donde dan sombra al ganado, etcétera, etcétera. Entonces, esas cosas no sabíamos, pero en la actualidad Paraguay, por ejemplo, ya tienen plantines desarrollados, etcétera, y ellos están prontos a implementar fábricas. Incluso un boliviano arriesgado ha ido a invertir allá para ir a recoger los desperdicios, otra forma de biodiesel, pero hay mucha oportunidad para esto. No necesitamos quitar mercado, porque cuando queremos mezclar y queremos decir la soya, el sorgo, etcétera, con eso vamos a hacer biocombustible, yo creo que ahí estaríamos errando el tema, porque además es más costoso, ya hablando en términos técnicos, el hacer la conversión. Cambio de algo que se produce en un lugar que no se utiliza, haciendo una complementación con la ganadería, etcétera, es algo fantástico. Y ese es un modelo que los paraguayos se lo han copiado de Australia. El que lo hizo ese es el modelo bioeconómico australiano. Entonces, es importante estudiar todo eso, y a mí me ha apasionado muchísimo y dije, Bolivia, que tiene tanta tierra, tanto potencial, es un país deshabitado. Compararemos con China, nosotros somos felices, no tenemos una relación de habitantes por kilómetro cuadrado bajísima. Entonces, podemos usar ese tema. Otro aspecto que es también fundamental, nuestros cereales andinos. O sea, definitivamente tenemos tal riqueza que si pudiéramos agrupar, asociar en modelos cooperativos, podemos ver la figura jurídica que queramos. Entonces, es espectacular, por ejemplo, la quinoa que producimos en la altura, aquí en las Salinas García Mendoza, por Oruro, o por las zonas de origen, etcétera. Cuando vemos la quinoa que se produce en 139 países, en Europa, en Asia y en todo lado, hasta en la China hay quinoa, entonces no es la misma. Nosotros
algo de la sabiduría ancestral está ahí metido que los laboratorios no pueden generar. Entonces, eso es una oportunidad. Nuestro grano de oro es muy nuestro y si lo combinamos además con el cacao silvestre que tenemos en Baures, en la Amazonía, o, u otros productos, o sea, tenemos esos frutos amazónicos tan deliciosos, tan intensos, podemos hacer pues realmente maravillas. Lo que está faltando es de que hablen entre la gente, las comunidades, y podemos hacerlos interactuar. Un último punto más para ver qué potencialidades tiene Bolivia. Cuando tú hablabas, por ejemplo, de los aspectos gobernativos y de todos los actores, algo que no se ha hecho mucho énfasis es que en nuestro país la academia tiene un reto que cumplir. En Santa Cruz ha crecido muchísimo la investigación, lo cual me complace mucho, y en estas latitudes también. Entonces, lo que debiéramos hacer es intercambiar los resultados como lo hacen en otros países, empezar a hacer un mejoramiento eh, fitosanitario, de toda la raigambre que atañe a lo que es la agricultura, por ejemplo, y podríamos hacer, nosotros estamos haciendo un piloto para hacer producción de quinoa en el occidente versus producción de quinoa en el oriente. Entonces, hay aspectos que diferencian. Tratemos de unirlos para generar masivamente el producto y con eso llegar a los mercados internacionales. Y no diferenciarnos, esto es el oriente, esto es el occidente. Vamos por un camino y eso sería algo muy fácil. Y ahora sí, ya, para terminar, para generar este diálogo, ¿dónde se debería empezar? ¿Con las autoridades o empezar a trabajar desde los productores, los gremios empresariales? ¿Por dónde empezar? Mira, yo me animaría a sugerir el ejemplo de otros países. En México, ellos han armado una red, por eso se llama la Red de Bioeconomía Circular. Son más de 70 instituciones que participan. Tienes a los dignatarios de Estado, tienes a las autoridades de los otros gobiernos subnacionales y tienes a los productores y tienes a toda la gente ahí reunida. Entonces, ¿qué hacen en la red? Discuten sobre estos temas y se ponen de acuerdo. Entonces, ahí funciona este esquema de gobernanza, lo cual permite que ellos definan políticas, incluso conseguir financiamiento, etcétera, y todos van en una sola ruta. No es que uno va a ir por su propio camino, y eso yo creo que es el mejor ejemplo que podría citar para que nosotros emulemos eso. Un poco yo me he sorprendido porque debo mencionarte que aquí una senadora de la presidenta que era de la Comisión de Constitución, en ese momento tenía ese cargo, la honorable Virginia Velasco Condori. Ella es abogada, fue ministra de Trabajo, etcétera. Pero se había inscrito a los cursos de bioeconomía que da el ICA. Y ella se ha graduado, es técnica en bioeconomía. Y sus asesores también, los había metido a todos ahí. Entonces, ella está queriendo impulsar una ley que se llama la Ley de Bioeconomía. A mí me sorprendió mucho porque es la primera vez en toda mi experiencia, digamos, de gremios y todo, que veo que un parlamentario se prepara, estudia, conoce el tema para poder introducir un anteproyecto de ley. Eso fue fantástico, fue una gran sorpresa. Yo quisiera que esta senadora prontamente logre su cometido y con eso tendríamos el gran paraguas que necesitamos para avanzar. Bueno, este tema de la bioeconomía realmente se presenta como en el momento necesario exacto en el que el mundo necesita empezar a acelerar estos procesos para evitar que el medio ambiente pues empiece a hacer mayores estragos de los que ya está generando, principalmente en la agricultura, que es la que genera los alimentos para nosotros, ¿no? Y bueno, ya estamos en los segundos finales, pues agradecer muchísimo nuevamente a Jorge Quiroga por esta interesante charla sobre lo que es la bioeconomía. Jorge. A ti las gracias, Svetlana, un cordial saludo y obviamente ya nos estaremos encontrando y cuando me toque estar por Santa Cruz también te voy a visitar. Y bueno, muchísimas gracias, Jorge, y muchísimas gracias también a quienes nos están siguiendo.